Vamos a ver en este vídeo el principio de funcionamiento de los convertidores de analógico a digital. Bien, ya dije en el vídeo de introducción a los convertidores que para convertir una señal analógica a digital, realmente lo que se va a convertir son muestras de esa señal analógica que se está aplicando a la entrada. Y para recoger esas muestras teníamos un circuito de sample and hold de muestreo y retención. Aquí tenemos un ejemplo típico de cómo puede ser un circuito de esas características. Tenemos unos transistores que van a trabajar en conmutación, es decir, como si fueran interruptores, y que según una señal de control, esto que tengo aquí, tiempos definidos, lo que va a hacer es, si pongo un 1 en esa señal de control, saturaría este transistor, es decir, actuaría como un circuito cerrado, y este transistor también saturaría S1 como un circuito cerrado. Sin embargo, este que tengo aquí, este 1 se convierte en un 0 aquí y este transistor trabajaría aquí como un circuito abierto. En esas circunstancias, lo que tenemos es un buffer. Es decir, lo que tenga en la entrada es lo que voy a tener en la salida. Lo que tengo en la entrada es lo que en ese momento, mientras dure el muestreo, mientras dure esta señal en 1, tenga en la entrada de la señal analógica, la parte que le va a corresponder justamente en ese instante de señal analógica. Eso pasa al buffer, este transistor está saturado, es decir, se comporta como un circuito cerrado y sería la carga de ese condensador. De ahí va a permanecer constante cuando la VC pase a cero, es decir, en los tiempos de retención. En esos tiempos de retención, aquí tengo un 0, por lo tanto, no permite que haya señal de entrada, 0, no permite que el condensador vaya a la salida, sin embargo, este 0 se convierte en un 1 aquí, y ahora lo que estoy introduciendo a la entrada, a través de este circuito cerrado, este transistor 2 que está en saturación, es la carga del condensador, es decir, la muestra que se recogió en el tiempo de muestreo. Eso es lo que va a pasar a la salida y eso es lo que va a convertir el convertidor propiamente dicho. Esta muestra analógica lo va a asociar una combinación digital. Recordemos que lo que va a hacer debido al proceso de cuantificación, coger rangos de la señal analógica de entrada y a ese rango o porciones asignarle una combinación digital. Bien, vamos a ver tres tipos de convertidores. El flash es muy común, es el más rápido de todos los convertidores y se basa en esto que tenemos aquí. Tenemos una red de resistencias y un conjunto de operacionales que están trabajando como comparadores. Van a comparar el voltaje que tiene en su entrada inversora con el voltaje que se le va a poner en su entrada no inversora. El voltaje que se le aplica en su entrada no inversora es justamente el voltaje procedente del circuito sample and hold, es decir, durante el tiempo de retención, la muestra que hayan cogido se aplica a esta entrada. Entonces, la salida de cada uno de estos operacionales, trabajando como comparadores, repito, se va a introducir a un registro para almacenar esa información. Y la salida de ese registro lo vamos a pasar a un codificador de prioridad. Recordemos que el codificador de prioridad lo que va a hacer es, cuando se activan varias de sus entradas, va a dar un código correspondiente a la salida, al valor de la entrada más alta excitada. Es decir, que si la entrada 0, la entrada 3 y la entrada 6 están excitadas, el código que vamos a tener aquí va a corresponder al de la entrada 6. Eso es lo que va a hacer el codificador de prioridad. En este caso tenemos un flash para 3 bits. Como vemos, para 3 bits
1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitamos 7 operacionales. Un registro con 7 básculas. Si ampliamos el número de bits, tenemos que doblar el número de operacionales. Es decir, tiene su complejidad. Por cada bit que se aumenta, la dificultad, la circuitería que hay que incrementar es el doble, con lo cual esa puede ser una limitación en principio, si lo comparamos con otros, claro. Bien, ¿cómo funciona esto? Si tenemos una V de entrada que vamos a ir aplicando, que va a ser, como he dicho antes, la muestra analógica recogida, esa V se va a comparar con diferentes voltajes. Si nos fijamos, cada uno de estos comparadores tiene un voltaje ya definido mediante este divisor de voltaje. De tal manera que tenemos una V de referencia y según el número de resistencias y su valor, aquí vamos a tener en este punto más alto 13/14 de esta V de referencia. 11/14, 9/14, 7/14, etcétera, etcétera, hasta un 14avo de la V de referencia. Cuando el voltaje que estoy aplicando, todos esos voltajes, como vemos, están a la entrada inversora. Cuando el voltaje de la entrada no inversora supere estos voltajes que tienen en su entrada inversora, el circuito conmutará. Mientras esa entrada sea superior, la de la entrada inversora, la salida de los operacionales estará en 0. Si tenemos un voltaje menor de un 14avo de la V de referencia, es decir, es mayor el de la entrada inversora, la salida de este circuito es 0. Por lo tanto, lo que voy a tener una vez codificado va a ser desde el MSB al LSB 0, 0, 0. Si tengo una muestra y esa muestra está por encima de un 14avo, pero no llega a los 13/14avos, es decir, el valor que tengo en la muestra está entre estos dos valores, lo que va a pasar es que se va a activar va a tener un 1 este comparador, con lo cual a la hora de codificar, el codificador lo va a codificar como 001, 001. Si tenemos una muestra de voltaje que está comprendida ahora entre los 3/14avos y los 5/14avos, pues ahora se va a activar, se va a tener un 1 este operacional, dado que el voltaje que estamos aplicando en su entrada no inversora ahora ha superado los 3/14avos. Por lo tanto, la salida, una vez codificado, 010. Todavía no han llegado a los 5/14avos, por lo tanto este sigue en 0. Pero si llega a los 5/14avos, pero no llega a los 7/14avos, este va a bascular dando esta combinación una vez codificada y así sucesivamente. Es decir, según la muestra que tengamos esté comprendida entre un valor u otro, la salida que va a presentar el codificador de prioridad va a ser la asociada a esos valores analógicos que tenemos en la entrada. Repito, son rangos porque no se puede representar los infinitos valores analógicos. Entonces se cuantifica y según el número de bits pues le corresponderá más o menos combinaciones a todo ese rango de la señal analógica de entrada. Bueno, pues este en principio es lo que le puede caracterizar con respecto a lo demás, es su rapidez. Vamos a ver otro, de rampa digital. Bueno, este consta del circuito Sample and Hold, un comparador, luego una lógica más o menos sencilla de 2 puertas I, a través de las cuales va a pasar un reloj. Va a pasar un reloj cuando se lo permita la otra entrada de la puerta I. Es decir, están funcionando como paso y bloqueo de entradas. Cuando la otra entrada valga 1, pasa el reloj. Si la otra entrada vale 0, no pasa el reloj. Eso para cualquier puerta, cualquiera de las dos puertas. Bien, esas salidas van a ir a un contador que puede contar ascendente o descendente. La cuenta de ese contador se va a convertir a analógico, a un valor analógico.
y ese valor analógico es con el que se va a comparar la muestra de entrada, es decir, lo que ha dado el circuito de muestreo y retención. De tal manera que tenemos una V de entrada, la que sea, una muestra de la señal analógica. Entonces, dependiendo si esta señal que tenemos de muestra es mayor que lo que tenemos en el contador, vamos a suponer que el contador está a 0 en un principio. Ponemos una muestra mayor que 0. Este 0, una vez convertido en analógico, tendremos aquí un 0 analógico, pero esta es mayor. Por lo tanto, el comparador me va a dar aquí un 1. Un 1 me va a permitir que esta puerta deje pasar lo que tiene la otra entrada. Este 1 a través del inversor se convierte en un 0 aquí. Por lo tanto, esta puerta queda inhabilitada. El reloj va a pasar a esta puerta. ¿Qué va a suceder? Que el contador va a empezar a contar de forma ascendente. Voy a tener una cuenta en la salida de forma ascendente. Esa cuenta la voy convirtiendo, se va convirtiendo a analógica. Es decir, este valor va subiendo. Llegará un momento en el que la cuenta que tengo aquí es tal que una vez convertida a analógica se iguale a la muestra que estoy introduciendo. En ese caso, una circuitería adicional que no está aquí representada lo que va a hacer es esa cuenta pasarla a un registro indicando que ese es el valor de la muestra. Esta cuenta que ha llegado, cuando ha llegado a igualarse la VR y la VI, es la combinación que corresponde a esta muestra analógica de entrada. Si ahora ponemos la muestra que viene es menor, a ser menor y esta a ser mayor, lo que voy a tener aquí es un 0. Esta queda inhabilitada, esta queda habilitada, por lo tanto ahora el reloj va a tirar por este lado, es decir, el contador ahora va a empezar a decrecer. Una vez convertida la cuenta en analógica, se compara con la muestra, lo mismo de antes. Cuando esta señal analógica que corresponde a esta cuenta se iguale a la muestra de entrada, se entiende que este valor que tengo aquí es el correspondiente valor digital para esta muestra y así sucesivamente. Bueno, pues este es otro de los convertidores utilizados de rampa digital. Como vemos, el tiempo de conversión que va a tener va a depender de las muestras. Es decir, si hay mucha separación entre muestras, va a tardar más que si las muestras en valor son más, se aproximan más. Es decir, contar hacia arriba, contar hacia abajo, desde valores más cercanos o más lejanos. Entonces, no tiene un tiempo concreto de conversión, para convertir las muestras analógicas a un valor digital. Bien, vamos a ver otro convertidor analógico a digital muy utilizado. Es el de aproximaciones sucesivas. En principio, la parte de entrada es la misma, ¿no? Tenemos un circuito de sample and hold, un circuito de muestreo y retención, que es el encargado de captar las muestras. Es, según el resultado de la comparación, un circuito de control que tiene, como vemos, un reloj, una opción de Start of Conversion, es decir, para que el micro, por ejemplo, diga empieza a convertir ya, y el propio registro, el propio convertidor de analógico a digital puede devolver una señal de ya he terminado, End of Conversion, ya he terminado de hacer la operación, para que haya un diálogo entre circuitería adicional cuando está trabajando en un sistema. Bueno, pues lo que vamos a tener aquí es una lógica de control y aquí un registro que se llama de aproximaciones sucesivas. Vamos a ver cómo trabaja este registro de aproximaciones sucesivas, SAR. Tenemos una muestra, tenemos una señal analógica, cogemos una muestra y la mantenemos constante la muestra. Bien, lo que va a hacer siempre el SAR es partir de un valor 0 y cuando empieza la conversión
poner su bit más significativo a 1. Vamos a ver, y a partir de ahí ir comparando el valor que ha puesto de forma automática con la muestra que tengo en la entrada. Porque vemos que ese valor que va a poner el registro se va a convertir también en analógico, con lo cual puedo comparar este valor analógico con este de la muestra. Entonces va a poner su bit más significativo a 1. Y entonces va a determinar, me he pasado, es decir, el valor que tengo ahora es mayor que el que tengo en la muestra. Si es mayor, lo que va a hacer es quitar ese 1 en el bit más significativo y procesar el siguiente bit. Para procesar el siguiente bit lo que va a hacer es lo mismo, ponerlo a 1 y volver a comparar ese valor que tiene ahora el registro una vez convertido a analógico con la muestra y plantearse lo mismo. ¿Es mayor el valor que tengo que la muestra o es menor? Bueno, pues según si es mayor o menor va a tomar una decisión u otra. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ADC de 8 bits. El rango para la salida, el rango para la entrada va a ser entre 0 y 5 voltios. Es decir, la V analógica no puede ni estar por debajo de 0 ni por encima de 5 voltios. Bien, de hecho, menor que 5. No podría llegar a 5 voltios. Vamos a poner 4,99. Periodo, si queremos. Pero este va a ser el rango que se le puede aplicar. Bien, con esta información puedo determinar el tamaño de paso para este convertidor. El tamaño de paso es el fondo de escala dividido por la cantidad de pasos que va a tener. Si son 8 bits, la cantidad de pasos, de escalones que va a tener, va a ser 2 a la 8, le quitamos el 0, 2 a la 8 son 256, menos 1, el del 0. Por lo tanto, voy a tener 255 escalones. El fondo de escala, el rango de la señal analógica, lo divido entre los 255 escalones y el tamaño de paso, es decir, cada escalón va a tener un valor de 19,6 milivoltios. Yo necesito que haya un valor mayor de 19,6 milivoltios para que haya cambios en la salida digital. Si no, no voy a tener cambios. Si tengo valores que se están moviendo dentro de estos rangos de 19,6 milivoltios, no voy a tener cambio. Bien, voy a aplicarle a este convertidor, un voltaje de entrada de 2,456 voltios. Y vamos a ver cómo va a trabajar. Bien, en su comienzo estamos en 0 y recibe la orden de Start of Conversion, es decir, tiene que empezar a convertir. Lo primero que va a hacer ese registro de aproximaciones sucesivas es poner el bit más significativo a 1. Bueno, este valor, una vez convertido a analógico, resulta que es 2,508 voltios. La V que voy a tener aquí, esta VR, es de 2,508 voltios. Bueno, si lo comparo con 2,456, veo que esto es mayor. Por lo tanto, como VR es mayor que lo que tengo en la muestra, lo que va a hacer en el siguiente ciclo de reloj, este convertidor, el SAR, es quitar ese valor que había puesto porque considera que se ha pasado. Y entonces va a pasar a procesar el siguiente bit. El siguiente bit va a hacer lo mismo. Va a empezar poniéndolo a 1 y a ver qué pasa. A ponerlo a 1 va a comparar ese valor que tiene ahora pasado a analógico, que es 1,254, lo va a comparar con la muestra. 1,254 es menor que 2,456. Entonces considera, no llego al valor de la muestra, por lo tanto mantiene ese 1 y pasa a procesar el siguiente bit. Cuando digo pasa a procesar el siguiente bit, lo que quiero decir es que empieza poniendo a 1 ese bit. Y luego, si se ha pasado, lo cambiará a 0 y si no ha llegado, lo mantendrá en 1.
Entonces, como aquí 1,254 es menor, pues vemos que mantiene ese bit y pasa a procesar el tercer bit. Con este valor que tiene ahora el registro, pasado a analógico, me da 1,881. Eso es menor que lo de la muestra. Por lo tanto, mantiene ese bit y pasa a procesar el siguiente. Este valor sigue siendo, una vez pasado el valor que entrega el SAR, una vez pasado a analógico, sigue siendo menor que el de la entrada. Por lo tanto, mantiene el bit y pasa a procesar el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, llega un momento que termina la conversión. Tiene los 8 ciclos y ahí termina la conversión. Bueno, ¿cómo determino este valor que va a tener de la salida del DAC? Bueno, pues fácil. Lo que tengo que hacer es este valor que tengo aquí almacenado el SAR al comienzo de la conversión es el 128, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, sé el tamaño de cada paso, lo que tengo que hacer es multiplicar los 128 por los 19,6 milivoltios. Efectivamente eso me da los 2,504. En el siguiente ciclo, cuando ha quitado este porque se había pasado, pasa a procesar el siguiente bit. Repito, cuando digo procesar es porque siempre empieza poniéndolo a 1. Luego lo quitará o lo mantendrá, dependiendo si se ha pasado o no. Este vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 lo multiplico por el tamaño de paso, 19,6, y 64 es en analógico 1,254. No llega. Bueno, pues así, según van cambiando los valores del SAR, si se ha pasado o no, multiplicando ese valor por los 19,6, que es el tamaño de paso, voy obteniendo los diferentes valores analógicos internos que va a tener el convertidor. Valores analógicos con los que va a comparar la muestra. Cuando haya hecho los 8 ciclos, porque es de 8 bits, termina la conversión. En este caso, aquí ha terminado la conversión y el valor que tiene el registro es 0,111. Este valor multiplicado por 19,6 milivoltios da 2,45. 2,45, fijémonos, esto es 2,456, es decir, tenemos aquí 6 milivoltios de diferencia. Bueno, asequible. Una forma gráfica de ver lo que ha hecho lo tenemos aquí. ¿Y a qué se debe esto de aproximaciones sucesivas? Cuando trataba el primer bit que se había pasado, como vemos, este es el valor que se le ha puesto en la entrada, 2,456, y con el bit más significativo a 1 se ha pasado. Entonces luego ha quitado ese bit y ha pasado a procesar el siguiente. En el siguiente se ha quedado por aquí abajo. Lo ha mantenido y ha ido añadiendo bits o dejando o manteniendo los bits a 1. ¿Por qué? Pues porque estaba por debajo de lo que era la muestra. Entonces vemos que se va aproximando de forma paulatina con cada uno de los ciclos. Aquí hay un momento que se ha pasado. En el ciclo anterior, aquí vemos que 2,469 tenía aquí con este valor. Como aquí se ha pasado, es decir, es mayor lo que tiene en el registro que lo que tiene la muestra, lo que ha hecho es este bit que estaba procesando, en el siguiente ciclo lo ha pasado a 0 y ha pasado a procesar el siguiente bit, que es ponerlo a 1. Bueno, pues esta es la forma de trabajo del convertidor analógico digital SAR por aproximaciones sucesivas.